Hola amigos de Gensa, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Quiero comentarles que decidimos hacer este video con fines informativos, ya que nos han llegado diversas consultas desde varias ciudades del país sobre el tema pasaporte sanitario. Nosotros queremos el día de hoy, además de contarles un poco de este trámite, hacer claridades también sobre los protocolos de bioseguridad y la normativa que está aplicando, que está rigiendo actualmente para Colombia y para Cali. Entonces, este documento, el pasaporte sanitario, fue una iniciativa de la Alcaldía de Cali cuando empiezan a reaperturarse los primeros sectores económicos. Recordemos que estos fueron el sector de la construcción y de la manufactura, con sus categorías correspondientes. La página de la alcaldía entonces ideó la forma que las empresas se registraran con toda una serie de documentos y una vez se cumpliera con este requisito se pudieran expedir los pasaportes. ¿Pero qué son los pasaportes? Es un documento digital que una vez que se llene todo el requisito de información que pide la página de la alcaldía, se genera un código QR que es el que las autoridades pertinentes, que ya vamos a hablar quiénes son, tienen la oportunidad de verificar la información con la cual se ha diseñado ese pasaporte. ¿Qué información contiene? El nombre de la persona que ha tramitado el pasaporte. Si estamos hablando de empresa, entonces dirá el nombre de la empresa para la cual trabaja esa persona que figura en el pasaporte, nombres completos y cargo. Algo importante, estos pasaportes tienen una vigencia de 15 días. ¿Qué quiere decir? Que si lo tramitas hoy, tienes 15 días en que ese pasaporte es hábil. Luego de los 15 días vas a tener que hacer un proceso de renovación para que puedas seguir movilizando. Mucha atención con esto. El pasaporte se diseñó para autorizar al trabajador y ya vamos a ver qué otras modalidades para movilidad en la ciudad. El pasaporte no sirve para viajar, no sirve, digamos, para entrar a establecimientos comerciales con fines de consumo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se va al centro comercial con fines de abastecimiento, para esto no funciona el pasaporte sanitario. Y como es una idea que tuvo la alcaldía de Cali de tramitarse aquí, luego la movilidad es acá en Cali, ¿sí? Muchas personas nos hacen preguntas en nuestras redes sociales que cómo pudieran ellos con el pasaporte, por ejemplo, viajar a Palmira, viajar a Restrepo, pero en realidad esto no es posible todavía. Contamos a la fecha con unos decretos nacionales que son de orden nacional, de norma presidencial, que nos permiten cierta movilidad restringida por pues el control que se debe tener con el contagio y el tema COVID-19. Ok, entonces ya vimos la claridad que el pasaporte es un documento digital que va a contener unos datos específicos de la persona quien lo tramita, que solo nos permite movilidad, pero que esa movilidad está relacionada con la actividad laboral. Bien, aquí entonces vamos a unir este tema con la normativa. ¿Cuáles son esas actividades con las cuales el pasaporte me permite moverme en la ciudad? Entonces hay diferentes decretos que salieron para la reapertura de actividades económicas. Ya había mencionado dos. Otro de estos sectores es la rama judicial. Tenemos el sector de la enseñanza automovilística y los centros de reconocimiento para conductores. Tenemos el decreto 1076 de julio de este presente año, que enlista alrededor de 46 actividades económicas. Entre ellas hay actividades de limpieza, hay actividades de transporte de insumos de primera necesidad como comida, insumos de laboratorio, médicos o relacionados con la salud, pero son alrededor de 46 actividades. Digamos que en este decreto es donde una gran mayoría pudiera estar aplicando en estos momentos. Existe un decreto, ¿sí?, para los comercios al por menor y al por mayor y los centros comerciales con unas categorías muy específicas, y es aquellas sociedades o gremios que han realizado los pactos de reactivación.
Bien, entonces esto que estoy hablando se le llaman actividades económicas de excepción. Y aquí hay un punto en el que quizás exista confusión. Si bien son actividades económicas de excepción, no están exentas del pasaporte, ¿sí? No porque son excepción no tengo que tramitar el pasaporte. Digamos, el pasaporte es el siguiente paso a esta excepción. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la actividad deportiva, ¿sí? La actividad deportiva en este momento ya se le configuró este siguiente paso, que es el pasaporte sanitario. Entonces, aunque por decreto está permitida, se debe tramitar el documento, ¿sí? Había quedado pendiente qué actividades o cómo las autoridades nos verificaban estas actividades a través de este pasaporte. En nuestra página pueden ver, en nuestra publicidad, que este pasaporte tiene un código QR, entonces las autoridades lo registran en sus dispositivos y allí se van a dar cuenta si el pasaporte está al día o si está vencido, y si los datos que usted está colocando allí son los que corresponden para esas actividades que por norma está la excepción y puedes moverte en la ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el pasaporte no está, digamos, vigente, no está habilitado, cuando estás operando bajo una actividad que la norma no ha dado la consideración de hacerlo? Pues eres sujeto de sanción o eres sujeto de multa. Entonces, tanto el pasaporte vencido como no tenerlo y estar haciendo la movilidad en la ciudad es sujeto a sanción. Ok. Las autoridades, ¿cuáles son? La policía hace control, los agentes de tránsito también hacen control y ellos están verificando entonces estos documentos. Como es un documento digital, bueno, es fácil tenerlo en nuestros dispositivos móviles. Algunas personas lo imprimen, pero ¿qué pasa con la impresión? Como es un código QR con unos caracteres muy específicos, se necesita de una impresión de alta calidad para que ese código pueda ser leído. Entonces, pues la recomendación es tenerlo directamente como imagen o como documento en nuestros dispositivos. Bueno, al principio les decía que este tema estaba muy relacionado con los protocolos de bioseguridad. Aquí entonces hago un pequeño pare para explicar que existen varias modalidades del pasaporte. Entonces, hay para empleados, ¿sí? Hay para el deporte recreativo, ¿sí? Y hay para el deporte competitivo, para las artes escénicas y creativas, para independientes, para instituciones educativas. ¿Cuál es el primer paso si estamos hablando de empresas? Las empresas deben registrarse en la página de la alcaldía, pero esta página pide 4 documentos esenciales. Los voy a mencionar. El primero de ellos es crear una plantilla en formato Excel con todos los datos de su personal, es decir, de sus trabajadores. Por ejemplo, mi empresa es de zapatos, estoy habilitada para funcionar dentro de la norma y necesito que mis trabajadores no los vayan a sancionar cuando se estén movilizando en la ciudad. Entonces, primero registro mi empresa con todos los datos, NID, bueno, ya al ingresar a la página ustedes van a poderse dar cuenta cuáles son esos datos. Si es una gestión que se complica, no se preocupen, GENSA, Gestión Empresarial en Salud, está allí para acompañarlos en este proceso, educarlos, entrenarlos y explicarles cómo se hace. Entonces se registra la empresa con todos los datos y se empieza a cargar estos 4 documentos, que es la plantilla personal que les estaba explicando. Si su empresa tiene proveedores, ¿sí? Proveedores, aquellos que proporcionan insumos o estos servicios de materias primas, también los podemos incluir. Entonces allí van 2, plantilla personal, plantilla proveedores, ambas van en formato Excel. Vienen los otros 2 documentos. Uno de ellos es el protocolo de bioseguridad. Muchos me preguntan o nos consultan, tengo una empresa de zapatos y mi primo también tiene una empresa de zapatos, ¿será que yo le puedo pedir el protocolo a él y lo envío a la página y me autorizan? Bueno,
Digamos que eso ya tiene que ver un poco con nuestra escala de valores y con nuestra parte ética del asunto. De poder hacerlo se puede, pero ¿qué va a pasar cuando las autoridades vayan a hacer la inspección y se den cuenta que bien, usted tiene un documento, pero que en la dinámica real ese documento no está aplicado? Pues digamos que la copia que usted de pronto realice para de pronto ahorrarse algún dinero o algún tiempo, va a meterlo en un plan de mejoramiento con un tiempo reducido en que usted tenga que adelantar muchas acciones que igual le van a incrementar los costos. Entonces la recomendación que Gensa le hace a las empresas, a los trabajadores, a todas las personas que tengan que ver con el protocolo de bioseguridad, que por favor no los copien, que por favor se asesoren y que por favor consulten sobre este tema. El Ministerio de Protección y Salud es el encargado de verificar estos protocolos a través de la alcaldía, ¿sí? Hay unos profesionales, unas personas encargadas de que este proceso se revise, y si hay acciones por recomendar, pues deben ser recomendadas. Las administradoras de riesgos laborales también son entidades que verifican los protocolos y que estén cumpliendo con la norma. Recordemos que la norma es la resolución 066 del 2020, que nos habla de qué deben contener esos protocolos de bioseguridad. Profesionales de seguridad y salud en el trabajo, como lo es el equipo de Gensa, está capacitado, está altamente entrenado para diseñar, entrenar y capacitar sobre los protocolos de bioseguridad. Nosotros los realizamos de acuerdo a la naturaleza de las empresas, y en esto tienen que estar muy pendientes, porque allí es cuando no nos podemos estar copiando los documentos, porque quizás las acciones de mitigación de riesgos para una actividad económica sean muy diferentes para otra actividad económica, por características de los empleados, características de las instalaciones. Entonces nunca podemos igualar estas medidas, tienen que ser personalizadas y tienen que ser muy específicas. Entonces, el protocolo de bioseguridad lleva una serie de ítems, es un documento que las autoridades revisan y constatan con lo que esté en su empresa, ¿sí? Hace días, por ejemplo, nos preguntaban que si tener el tapete con alcohol, el termómetro que midiera la temperatura, ese era el protocolo de bioseguridad. Gensa entonces capacitó y entrenó a estas personas, educándolas y explicándoles que es un documento formal que se firma por un profesional habilitado y capacitado, que se somete a una verificación de la ARL y de la alcaldía, y que no es tener unos insumos de desinfección los que hacen que cumplan las normas. Son todo un conjunto de estrategias dadas para controlar este tiempo de contagio que nos aqueja a nivel mundial. Bueno, entonces hasta allí llevamos 3 documentos, ¿sí? El cuarto documento entonces es la carta de certificación de una administradora de riesgos laborales. Su empresa debe estar afiliada o debe cotizar por el riesgo laboral a alguna administradora de riesgo. ¿Qué hace esta administradora? Recibe el protocolo. Ellos tienen una lista de chequeo que se ha diseñado y se ha construido conforme a la norma. Entonces ese protocolo se analiza, se revisa. Si no hay mayores ajustes inconvenientes, la ARL emite la carta. Cuando esos 4 documentos están listos, usted procede a cargarlos en la misma página donde iba ingresando los datos de su empresa, responde una serie de encuestas de condición de salud y inmediatamente el sistema le dice: su empresa ha sido registrada exitosamente. Pero ese es el primer paso. El segundo paso es la expedición de pasaportes de sus trabajadores. Recuerdan que dentro de los primeros documentos hablamos de una plantilla donde había que mencionar el personal de su empresa. Como esa plantilla se cargó, la página lo avaló, lo aprobó, quedaron ya unos datos grabados. Entonces al momento en que usted empiece a ingresar uno a uno la cédula de los trabajadores, va a empezar a cargar cierta información. Ya hay otra información mucho más específica que debe contener para que ese pasaporte tenga todo lo legalmente vigente para circular en la ciudad.
Entonces, con el tema del pasaporte se une el tema de bioseguridad, se une el tema normativo y se une también un tema muy importante y es de autocuidado. Si yo sé que mi pasaporte está vencido, si soy consciente que estoy en una época donde si yo me cuido, cuido a todos, por favor no salgan si su pasaporte no está actualizado o hágalo con todas las precauciones del caso. Demórese poco tiempo en la gestión que vaya a circular y pídale por favor a la persona encargada en su empresa que los actualice a tiempo. No esperemos al día 15, que es cuando nuestro pasaporte ya no está vigente, para hacer el proceso. Hagámoslo un día anterior para saber que el día 16 vuelve y arranca esos 15 días hábiles. Reiteramos entonces que el pasaporte no nos permite viajar de ciudad a ciudad. Para estos viajes se debe contar con unas cartas y unos permisos sumamente argumentados y certificados, y estos traslados se están haciendo a través de empresas especiales de transporte porque la norma les ha exigido cumplir con medidas de bioseguridad y les han dado este permiso para hacer los traslados. Así que si tenemos el pasaporte, no podemos estar viajando en nuestros vehículos particulares fuera de Cali. Para los amigos que se han conectado desde otras ciudades con respecto al pasaporte, mi recomendación es: si vas a trabajar en Cali, si vas a hacer actividades en Cali, entonces por favor tramita el pasaporte de Cali. Si estás en otras ciudades, es bueno que puedan acercarse a las diferentes alcaldías para conocer qué medidas tienen para la población trabajadora en cuestión de movilidad, en cuestión de autorización y en cuestión de servicios. Bueno, muchísimas gracias. Espero muchas personas les llegue este mensaje. De verdad que es importante que tengamos claridad en estos tiempos, en que la norma se actualiza cada momento, en que tenemos que hacer trámites de diferente índole. Entonces es buenísimo que estemos atentos a todos estos pasos. Por favor, a las personas que esta información les pueda servir, Gensa está muy agradecido en que puedan compartir y divulgar. Una feliz tarde. Chao.